Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de cómo resolver ejercicios de sistemas eléctricos de potencia bajo el tema sistemas por unidad. El presente ejercicio menciona lo siguiente. En el circuito que se presenta a continuación, la tensión en el nodo de generación es de 13.2 kV y las características de la placa de los transformadores son los que se indican en la tabla número 1. Podemos observar nuestro sistema de potencia, que está conformado por la generación. Tenemos dos transformadores, tenemos la línea de transmisión y tenemos la carga. Los datos del transformador se están mostrando en esta tablita. Podemos ver el transformador 1, es una conexión delta Y con una tensión de 13.2 kV en primario y 132 kV en secundario. La potencia base es de 5 MVA y la reactancia es al 10%. En el transformador número 2 tenemos una conexión Y delta de 138 kV en alta y 69 en baja. Tenemos una potencia base de 10 MVA y tenemos una reactancia del 8%. El ejercicio menciona: sabiendo que la impedancia de la línea es ZL 10 más 100 J ohmios y la de la carga es ZC es igual a 300 ohmios, determinar la intensidad en toda la red, la tensión en la carga y la potencia consumida. Para la resolución del problema se adoptará una potencia base de 100 MVA, esto es para toda la red, y una tensión base en la zona de la línea de 138 kV. Con estos datos vamos a pasar a nuestro pizarrón. Bien, vamos a dar solución a este ejercicio. Para lo cual vamos a obtener en primer lugar la tensión base para cada una de las zonas. El ejercicio nos indica que el voltaje base en la zona de línea es de 138 kV y la potencia base es de 10 MVA. Entonces vamos nuevamente a tener lo que son nuestras zonas. Tenemos nuestra zona G. Tenemos nuestra zona de la línea. Y tenemos nuestra zona de carga, tal y como se muestra en la figura. Nuestra zona G, nuestra zona L de la línea y nuestra zona C de la carga. O puede ser zona 1, zona 2 y zona 3. En este ejercicio pues vamos a trabajar por zona G o zona de generación, zona L o zona de línea y zona C o zona de carga. En los videos anteriores habíamos explicado como zona 1, zona 2 y zona 3. Vamos a encontrar lo que es la tensión en la zona G y en la zona C, nuestra tensión base. Para lo cual tenemos el voltaje base de la zona G va a ser igual 13,2 sobre 132 y por 138. Esto nos va a dar igual a 13,8 kV. Y el voltaje base para la carga va a ser igual 69 sobre 138 por 138. Y esto nos va a dar un resultado de 69 kV. Si no saben cómo obtener el 13,2 sobre 132 por 138, pues los invito a ver mi primer video en donde explico paso a paso de cómo obtener esos valores. Tendríamos ya nuestra potencia base que tenemos como dato, que es igual a 10 MVA. Tenemos el voltaje base en generación, que va a ser igual a 13,8 kV. Nuestro voltaje base en la línea, que el ejercicio nos dio que es
138 kV y nuestro voltaje base en la carga, que va a ser 69 kV. Una vez que obtenemos estos resultados, pues vamos a empezar a calcular lo que es la impedancia base para cada una de las zonas. Entonces tenemos impedancia base para cada zona. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que la impedancia base de generación, Z base de generación, va a ser igual 13,8 kV elevado al cuadrado partido a 10 MVA. Esto es igual a 19,044 ohmios. Luego tenemos la impedancia base de la línea, que va a ser igual a 138 kV al cuadrado partido a 10 MVA, que nos va a dar un resultado de 1904,4 ohmios. Y finalmente tenemos nuestra impedancia base de la carga, que va a ser igual a 69 kV elevado al cuadrado partido a 10 MVA, que nos va a dar un resultado de 476,1 ohmios. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Los datos pues ya los he puesto acá de las impedancias para cada zona, y hoy vamos a encontrar lo que es la intensidad para cada zona. Entonces, tenemos la intensidad base de generación va a ser igual 10 MVA. 10 MVA es la potencia que nos da el ejercicio sobre la raíz de 3 y por el voltaje de la zona de generación, que en este caso viene siendo 13,8 kV. De la misma manera hacemos para la intensidad base para la zona de línea, igual los 10 MVA que nos da la potencia del sistema por raíz de 3 y por 138 kV. Y finalmente tenemos la intensidad de base en la zona de carga, que va a ser igual a 10 MVA sobre la raíz de 3 y por 69 kV. Una vez que resolvemos esto, pues tendremos que la corriente en la zona de generación va a ser igual a 0,4183 kiloamperios. Para la zona de la línea va a ser igual a 0,4183 kiloamperios. Y para la zona de carga nos da un resultado de 0,0836 kiloamperios. Una vez que hemos definido las magnitudes base para cada una de las zonas, se procede a transformar los datos de la red en por unidad. Entonces vamos igual a seguir el mismo esquema. Vamos a sacar la impedancia de la línea en por unidad, posterior a eso la impedancia de la carga, luego la reactancia de cortocircuito tanto en el transformador 1 como en el transformador 2. Lo siguiente, la impedancia de línea en por unidad. Z de la línea es igual a 10 más 100J sobre la impedancia base de la línea. Esto va a ser igual a 10 más 100J sobre 1904,4, y esto nos va a dar un resultado de 0,00525 más 0,0525J.
la Z de carga, habíamos dicho que es 300 ohmios. Entonces sería 300 sobre la impedancia base de la carga, que viene siendo esta de aquí, 471,1, y nos da un resultado de 0,63 por unidad. También es por unidad, ¿no? Por unidad. Y finalmente vamos a ver la reactancia de cortocircuito para el transformador 1 y para el transformador 2. Entonces tenemos, para el transformador 1 habíamos dicho que X es igual al 10%, que va a ser 0,1. Entonces tenemos lo siguiente: X del transformador 1 es igual a 0,1 por 13,2 kilovolt elevado al cuadrado sobre 13,8 kilovolt al cuadrado por 10 MVA sobre 5 MVA, que nos da un resultado de 0,18 por unidad. Y la reactancia de cortocircuito en el transformador 2 va a ser igual, tenemos que es al 8%, transformador 2 va a ser igual al 8%, que nos da 0,08. Entonces tenemos 0,08 por 69 kilovolt al cuadrado sobre 69 kilovolt al cuadrado por 10 MVA sobre 10 MVA, se anula, 0,08 por unidad. Pueden observar, pues ya tenemos nuestros datos de la impedancia de la línea, la impedancia de la carga. Ahora vamos a obtener lo que es la tensión en el embarrado 1 o en la barra número 1, para lo cual tenemos lo siguiente: el voltaje 1 es igual a 13,2 kilovolt partido al voltaje base de generación. Y el voltaje base de generación teníamos un valor de 13,8 kilovolt. Resolviendo esto, pues nos da 0,957. Tenemos el voltaje en la barra 1. Tomando como origen el ángulo de la tensión a la salida del generador del nodo número 1 y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, se deduce la intensidad que circula por la red. Entonces tenemos la intensidad que circula por la red. Entonces la intensidad que circula por la red es igual a U1, que es igual a X T1 más ZL más XT2. Estas son J y más Z de la carga. Y esto por la intensidad. Aquí pues tenemos, ya obtuvimos el voltaje. Tenemos estos datos: XT1J tenemos aquí, ZL tenemos aquí, XT2 tenemos aquí y Z de la carga lo tenemos aquí. Simplemente lo reemplazamos y nos quedaría de la siguiente manera: 0,957 va a ser igual, esto lo voy a resolver, la parte de aquí, esta parte ya lo voy a resolver. Entonces una vez que lo resuelvo todo eso, me va a dar 0,635 más 0,312J
y esto multiplicado por la intensidad. Despejamos la intensidad y nos da un resultado de 1,35 ángulo de menos 26,19. Entonces así obtenemos lo que es nuestra intensidad, y una vez obtenida la intensidad se deduce la potencia y la tensión de carga. Entonces tenemos la tensión 4 va a ser igual a la impedancia de la carga por la intensidad, que sería 0,63 por la intensidad que tenemos aquí. Voy a poner por I. Y esto nos dará un resultado de 0,85 con el ángulo de menos 26,19. Una vez obtenida la tensión, pues buscaremos la potencia. Y la potencia 4 va a ser igual a la tensión 4 por la intensidad. Si reemplazamos los valores, nos dará un resultado de 1,149. Y así obtenemos lo que es nuestra potencia. Como pueden observar en la pizarra, pues ya obtuvimos nuestra intensidad, nuestra tensión y nuestra potencia. Ahora, en valores reales se obtendría de la siguiente manera. Tendríamos la intensidad por el generador. La intensidad va a ser igual a 1,35 multiplicado por la intensidad base del generador. Y la intensidad base del generador lo tenemos aquí, 0.4183 kilovolt, y eso nos daría un resultado de 0,564 kiloamperios. La intensidad sería igual a 1,35 por la intensidad base de la línea, que en este caso la línea es la intensidad base de la línea 0,041, y si multiplicamos esto nos da un valor de 0,056 kiloamperios. La intensidad para la carga sería igual a 1,35 por la intensidad base de la carga, que viene siendo 0,0836, y si lo multiplicamos nos dará un resultado de 0.113 kiloamperios. Entonces tenemos lo que son las intensidades en valores reales. También vamos a calcular la tensión en la carga. La tensión en la carga va a ser igual al voltaje 4, o la tensión 4 va a ser igual a 0,85 multiplicado por la tensión base de la carga. La tensión base de la carga es 69 y nos da un resultado de 58,65 kilovolt. Bien, para finalizar vamos a obtener la potencia en la carga, que vendría siendo la potencia, va a ser igual 1,149 multiplicado por la potencia base. La potencia base habíamos dicho que es 10 MVA, que tenemos aquí, y esto nos da un resultado de 11,49 megavatios. Y así hemos concluido este ejercicio. Espero que les sirva en algo y les invito a que puedan suscribirse a este canal. Que tengan un buen día.